noches. Vamos a analizar profundamente, con cierto rigor y criterio, lo que pasó la semana pasada, porque la forma en que fue enfocada pues distorsionó el tema. Se trata de lo siguiente. Ustedes saben que durante más de 7 décadas en la República Dominicana, ser parte de la policía o de las Fuerzas Armadas y tener una orientación sexual diversa era motivo de arresto, sanción, expulsión y condena. A finales de noviembre, esta práctica fue desmontada por el Tribunal Constitucional con una sentencia que ha sido histórica. Pero lejos de discutirse con rigor, el país ha reaccionado con desinformación, prejuicios y hasta burlas, reduciendo el debate de derechos fundamentales a memes y titulares distorsionados. Veamos lo que dice la sentencia, en específico a los 2 artículos que los declaró inconstitucional. Y vamos a saber la historia que motivó este pedido de acción inconstitucional por un grupo de personas que vamos a presentar dentro de un momento. En el 2021, 3 jóvenes abogados se dieron cuenta de la discriminación en la policía y las Fuerzas Armadas a raíz de un caso de una militar lesbiana que había sido privada de libertad por su orientación sexual, lo que motivó que presentaran una acción de inconstitucionalidad el 28 de junio del 2024 ante el Tribunal Constitucional. Para analizar la sentencia con mayor profundidad, nos acompaña uno de los abogados que presentó la acción directa de inconstitucionalidad, Anderson Di Rossier, de 29 años, egresado de la Ucamaima con maestrías en Derecho Internacional Público en la Universidad Leiden de Países Bajos y en Derecho en Harvard, y actualmente cursando un doctorado de Derecho Internacional en Ginebra, Suiza. Bienvenido, Anderson. Esta historia que acabamos de contar, que motivó a presentar esta acción de inconstitucionalidad, ¿en qué quedó? Bueno, ella era militar y se le confió a alguien que ella era lesbiana, y esa información llegó donde uno de sus superiores y ella fue trancada por 3 meses. Cuando Patricia se acerca para poder representarla, esta persona decidió no ser representada porque definitivamente abrir un proceso legal donde se documentara por qué se le había arrestado, que no fue que le encontraron en ningún acto, sino solo que se supo que era lesbiana, pues iba a ser escribir en papel y dejar quizás incluso a la opinión pública y a su familia la situación de su orientación sexual, que hasta esta decisión del Tribunal Constitucional era un tipo penal reconocido y todavía vigente en la República Dominicana. Mediante la sentencia, dada a conocer este 18 de noviembre, se anularon 2 artículos históricos que penalizaban las relaciones del mismo sexo desde el año 1953 y 1966, heredados de una época autoritaria. La decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. De un total de 11 jueces, 9 participaron en la deliberación. La Alta Corte anuló el artículo 210 de la Ley 285 del Código de Justicia de la Policía Nacional, que establece la sodomía, que consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo, será sancionada cuando se trate de oficiales con la pena de 6 meses a 2 años de prisión correccional, y si se tratara de alistados con la pena de prisión correccional de 2 a 6 meses. También derogó el artículo 260 de la Ley 3483, que regula el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que preveía una sanción menos drástica que la Policía Nacional. Cuando se trata de un oficial, la pena es de 6 meses a 1 año de prisión correccional. Si se trata de un alistado, la pena será de 2 a 6 meses. La tentativa será castigada como el hecho consumado. El tribunal constató que estas normas infringían múltiples derechos, entre ellos el principio de igualdad, la dignidad humana, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo. ¿Cuál es tu opinión de por qué este escándalo, cómo se trató en los medios de comunicación y cómo reaccionó una buena parte de la sociedad con la sentencia que nos estamos refiriendo? Bueno, hay 2 razones por las cuales hemos escuchado oposición tan ferviente contra esa decisión. Número 1, los prejuicios subyacentes en la República Dominicana. Si nos vemos
si nos fijamos, por ejemplo, en algunas de las reacciones, incluso caricaturescas, la imagen que existe en la República Dominicana de la persona homosexual es muy específica. Quizás yo me atrevería a decir que las personas no tendrían problemas con una persona homosexual arreglándole el cabello o quizás maquillándola, pero cuando pensamos en personas LGBTI desarrollando posiciones como cualquier otra persona, que de hecho lo hacemos constantemente en el Estado, en las policías, en las Fuerzas Armadas, con la única excepción de que estas disposiciones específicas traían sanciones para las personas que revelaran su orientación sexual diversa. Eso por un lado, esos prejuicios subyacentes. Por otro lado, es la desinformación, porque ciertamente la forma en que algunos medios reprodujeron la información parecería ser que la decisión del Tribunal Constitucional autorizaba a que de repente se pudiera tener sexo mientras los policías estaban en ruta, mientras desarrollaban sus funciones en los establecimientos, y la verdad es que la decisión nada que ver con eso. Incluso llegaron a decir, Tribunal Constitucional ordena matrimonio de homosexuales en las Fuerzas Armadas y la policía. Esta decisión no habla de matrimonio, número uno. Esta decisión tampoco habla de sexo durante el desarrollo de las funciones, y eso sería completamente ilógico, y nosotros estaríamos también consternados si esta fuera la decisión, no por un tema de orientación sexual, sino porque nadie razonablemente está llamado a tener relaciones sexuales durante su hora de trabajo. Vamos a volver un poco a los artículos de la policía y de los militares. Ellos hablan de sodomía, pero no especifican si fuera o dentro del recinto. Y eso es lo que hace entonces que sea prohibido en cualquiera de los ámbitos, dentro o fuera, público o privado. ¿Es así? Correcto. Uno de los problemas es la amplitud que tiene la redacción de estas disposiciones, porque todas las otras faltas están circunscritas al ejercicio de las funciones, pero estas son bastante amplias. Incluso la discusión habría sido diferente si hubiese sido específicamente solo dentro de las funciones. A pesar de que es un paso histórico que pone fin a un régimen de exclusión para los policías y militares LGTBI+, como es natural, la sentencia ha generado oposición en organizaciones religiosas, como el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. Instituciones como esta castrense, que están para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y de los valores, los principios, el permitir una depravación como esta de manera pública y legal está dando un precedente inequívoco. En el caso de la Iglesia Católica, la postura fue mucho más lejos y tremendista, como lo afirmaron al leer un manifiesto al cierre de la jornada: un paso por mi familia. Estas instancias mencionadas aquí son más tolerantes con los pederastas. En lo adelante, las personas netamente masculinas o netamente femeninas no querrán entrar en sus filas. Una familia con valores morales no entraría a sus hijos en una institución de esta naturaleza. Tercero, de aquí en adelante los ascensos entre esas instituciones fácilmente se harán por favores sexuales. Algunos legisladores también rechazaron la decisión de la Alta Corte de una manera controvertida y despectiva. Tal es el caso de la diputada del PRM y pastora Lidia Pérez. Hoy más que nunca necesitamos hombres de verdad, no mariquitas, hombres que se pongan en nuestra frontera dispuestos a volver a tirar el trabucazo, hombres de verdad dispuestos a enarbolar la bandera. Produce tristeza, produce incertidumbre, produce malestar, porque habría que ver, cuando esa diputada se refiere a tener hombres, ¿qué es para ella la construcción de la masculinidad y la construcción de la hombría? Que posiblemente está relacionada con la violencia, que posiblemente está relacionada con el atropello. El ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional reaccionaron de esta forma. Somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero yo quiero que quede bien claro que a pesar de esa sentencia, las Fuerzas Armadas mantienen su código disciplinario y que se le aplica sin distinción a todos aquellos militares que lo violen. La Policía Nacional es obediente a las decisiones
que tomen las altas cortes. Pero nosotros tenemos normas y reglamentos internos y tenemos órganos de controles que fiscalizan que esas normas y esos reglamentos se cumplan. Buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión a esas referencias hechas en la semanal con el presidente Abinader al lado? Es muy lamentable la posición, primero porque fueron unas declaraciones un tanto ambiguas. Por un lado dicen respetamos la independencia del Tribunal Constitucional, pero por otro vuelven y refieren tenemos nuestras propias normas como si fuera, tenemos nuestra propia costumbre, que es una costumbre y cultura que sabemos de la etapa que viene precisamente de cuando fueron aprobados estos códigos. Lamentablemente creo que esto debe llamar a la preocupación no solo de quienes están de acuerdo o no con que las personas LGBTI tengan acceso a los mismos derechos, sino quienes creen en el Estado de Derecho al que hemos evolucionado. Esta es una decisión del Tribunal Constitucional que interpreta la Constitución de la República, que es la norma soberana y es nuestro contrato social. Si nosotros tenemos a las Fuerzas Armadas y a la policía desobedeciendo o incluso amenazando con una posible desobediencia ante una de estas decisiones, nosotros lo que tenemos es una erosión de ese Estado de Derecho. En definitiva, no cumplir con ese mandato, entonces la policía y las Fuerzas Armadas estarían violando la Constitución. Por supuesto, incluso esa puede ser una posición política, pero en la práctica, si una persona LGBTI es discriminada por estas disposiciones o por normativas contrarias a estas disposiciones, lo que va a suceder es que esos casos se van a judicializar en el Poder Judicial, donde sí hay una observancia del Estado de Derecho. Estos tribunales van a ordenar, primero, que esta persona, si es desvinculada, sea reintegrada. En el caso de que sea arrestada, van a ordenar que sea puesta en libertad, incluso reparaciones, y esto va a ser un alto costo para el Estado, porque el Estado es que tiene que pagar cuando se le hace daño a un individuo, sin tomar en cuenta también el perjuicio a la persona en particular. Hay un caso reseñado por la prensa en 2019 del entonces sargento del Ejército, quien fue sorprendido sosteniendo relaciones sexuales. Fue grabado y subido a las redes, lo que provocó que lo cancelaran y lo sometieran a la justicia. Estaba fuera de sus horarios laborables. Contactamos a su abogado, John Garrido, quien nos explicó cómo esa medida lo perjudicó hasta el punto de que no ha logrado levantarse de ese hecho. Lo dejó su familia, no ha conseguido trabajo y ha sido un proceso legal muy tortuoso. Oigamos. La esposa lo votó. Sus dos niñas menores que estaban en la escuela en San Cristóbal fueron sacadas de la escuela porque le producían bullying. Y esta persona quedó media frustrada, que hasta quería hacer cosas fuera de lo normal, fuera del sentido común. Y hasta el día de hoy, hace apenas, desde el 2019, hace apenas un año fue que consiguió empleo. Con el propósito de anular esta cancelación en 2019, depositaron una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo. Un año después, en el 2020, emitieron una sentencia rechazando el caso. En 2022, presentaron un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia y nuevamente fue rechazado. Y en el 2024 presentamos un recurso de revisión constitucional. Y es hasta la fecha que todavía hoy supe, precisamente una coincidencia, fui al tribunal a averiguar sobre este caso, al Constitucional, y me dijeron que no lo han enviado desde el 2024. No ha llegado al Tribunal Constitucional. No hay duda que con esta sentencia del Constitucional, la suerte de este ex sargento del Ejército pudiera cambiar, como lo explica su abogado. Yo creo que va a afectarle de manera favorable, va a impactarle. Por eso hoy fue que diligenciamos dándole seguimiento a este caso para ver si esa persona, el Estado que le invadió, le afectó sus derechos humanos, se les repone, se les repara, por lo menos un poco, y se le alivia su intranquilidad y sosiego que ha tenido a partir de este evento. Vamos a ver esta encuesta, a ver si las personas entendieron o no cuál es el kit de esta importante sentencia constitucional. ¿Tú estás de acuerdo que a la persona se le condene de 1 a 2 años por el simple hecho de ser homosexual? ¿Que se le condene? Sí.
No. ¿Por qué? No, es que por eso no tienen que condenarlo, diría yo. ¿Por qué no totalmente? No, porque eso no es un delito. Excelente. Y si sucediera dentro de las Fuerzas Armadas, simplemente una relación que no tenga que ver ni afecte a nada. No, sí. Ahora, si es dentro de la Fuerza Armada, yo tiría que puede ser que sí. No tiene que condenar a nadie, porque esa es su vida. Excelente. Si Tiene el libre albedrío. Si sucediera dentro de las Fuerzas Armadas, dime. Fuerza Armada, bueno, ya eso tú sabes, ya eso otro, ya los jefes que saben. Ahí no puedo opinar. No, ¿y por qué? Dios le dio libre albedrío a todo el mundo. Normal. ¿Estás de acuerdo en que se condene? No, yo no estoy de acuerdo que se condene. ¿Y si eso sucediera dentro de las Fuerzas Armadas? O no, como quiero, eso es todo lo mismo. Adentro y afuera es lo mismo, porque si no lo hacen adentro, lo van a hacer afuera. No. ¿Por qué no? No puede estar de acuerdo con eso, porque cada quien toma su decisión, como dice él. Ok, si eso sucediera dentro de las filas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿aplicaría la misma sanción o no? Bueno, dentro de la fila sí, porque imagínate. ¿Cuál sería la diferencia? No, porque dentro de la fila no se puede permitir eso. ¿Se condena a una persona por el simple hecho de ser homosexual de 1 o 2 años en prisión? No, imposible. ¿Por qué? Todo el mundo debería ser libre. Excelente. ¿Y si eso sucediera dentro de las Fuerzas Armadas? Menos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es un ser humano igual? No debería, porque cada quien es libre de elegir lo que quiere. Y al fin y al cabo que te condenen por una elección tuya, pues no está bien. O si es dentro de las Fuerzas Armadas, igual también aplica, porque somos seres humanos y las leyes aplican para todos. Sí, que lo condenen. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque sí, porque eso no se debe hacer. Para eso son las mujeres y los hombres. Hombres para mujeres y mujeres para hombres. Excelente. ¿Y si eso sucediera dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Sería el mismo código? ¿Aplicaría lo mismo? 1 o 2 años. Sí, aplicaría lo mismo. No, imposible. ¿Por qué? Esa es su vida y eso fue su destino el que Dios le dio. Hay que ver por qué sucedió, hay que ver si la Fuerza Armada lo ingresó así o si lo hizo después de que estaba dentro de la fila. Si lo hizo después de que está dentro de la fila, pues se le toma una sanción y si hay que retirarlo, se retira, porque lo hizo dentro de la fila. Si lo metieron así, pues se deja porque lo metieron así. Como pudieron ver, la mayoría de los encuestados no estuvo de acuerdo con la sanción para homosexuales con cárcel, pero cambiaba cuando se trataba de policías y militares, lo que demuestra lo arraigado de estos prejuicios en la sociedad dominicana. Lo que sí es un hecho es que la reacción pública no ha estado a la altura del momento histórico. Entre prejuicios, discursos moralistas y un aparato institucional que aún se resiste a modernizarse, queda claro que la igualdad jurídica no garantiza por sí sola la igualdad real. El Tribunal Constitucional ya habló. Lo que hace falta es que los militares y los policías se alineen a la Constitución, porque al final esto no se trata de mariquitas en uniforme, como reducen algunos este tema, sino de algo mucho más básico, que ningún dominicano, hetero, homo, vuelva a ser perseguido, encarcelado o expulsado de su trabajo por lo que es y de cómo vive su vida privada.